Lo acabamos de ver, no solo se consolidan y también aumentan las cifras de los perfiles mujeres solas con menores a su cargo, los trabajadores pobres que no llegan a final de mes y las personas mayores solas y vulnerables. Para hablar de este tema contamos esta noche con Monseñor José Masuelos, obispo de la Diócesis de Canarias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias por el trabajo que hacen anualmente para sacar a todas esas personas de esta situación tan difícil. Sí, Cáritas la verdad que es uno de los pilares de nuestra diócesis, de nuestra iglesia, y todo el personal, los voluntarios, que gracias a ello podemos hacer más de lo que recibimos en definitiva. Bueno, estamos viendo aquí el diagnóstico, ¿no? Esta radiografía de la situación en la que se vive en Canarias, una situación que ha llegado también a las clases políticas, son conscientes de lo que ocurre. La pregunta que le hago es si son ineficaces las medidas que estamos tomando. Bueno, yo pienso que hay medidas ineficaces, que hay una carencia en el sentido de las nuevas pobrezas, la pobreza digital, por decirlo de una forma, yo pienso que se acentúa y la Administración no pone ningún remedio. Estamos hablando de ancianos, estamos hablando de pobres que necesitan para acceder a una subvención, por ejemplo, tener un móvil, tener un acceso digital que no tienen, y si lo tienen no saben usarlo. Entonces ahí se incrementa. Y después también tenemos que ser una voz de los anónimos, por decirlo de una forma, esos anónimos que no llegan ni siquiera a los asuntos sociales, bien porque no se atreven o porque tienen una carencia en todos los campos, por eso esos sin techo no van ahí a los asuntos sociales de la Administración, y eso sí van a Cáritas y atendemos en Cáritas. ¿A quién se cree más cuando se habla de pobreza? ¿A quién se cree? Yo pienso que Cáritas tiene buen cartel porque lo demuestra su entrega y sus obras y tantos voluntarios de Cáritas. Yo pienso que ahí está, se cree y entre todos nosotros no tenemos queja de la Administración hasta ahora. En ese sentido, ellos son sensibles a todos los proyectos de Cáritas, la ayuda de Cáritas, y hemos recibido bastante dinero por parte de la Administración. ¿Todos los partidos son conscientes de la situación que se vive? En principio sí, bueno, de todos los que han estado gobernando, que han tenido acceso, pero pienso que todos los partidos, en ese sentido, cuando llama Cáritas, son conscientes de que está ahí, que hay que atender. Al mismo tiempo, también lo decimos, la Administración tendrá que hacer su autocrítica y tendrá que ir viendo. Yo recuerdo al director de Cáritas, a Gonzalo Marrero, que decía: ¿cuándo trabajamos más Cáritas? Los fines de semana. ¿Por qué? Porque están los asuntos sociales cerrados. Claro. Entonces... Bueno, como decíamos, hacen un trabajo esencial. Necesitan de presupuesto 8 millones, casi 300.000 euros para trabajar al año. Hay administraciones que les deben dinero, se lo deben porque imagino que se da un presupuesto y que se ejecuta justo a final de año. ¿Tiran de dónde tiran para llegar hasta el final y cumplir con los números y sobre todo la demanda de esas personas? Porque no solamente son personas que pasan hambre, son personas que tienen dependencias, drogodependencias, en muchas circunstancias, ¿verdad? Claro, ese es uno de los problemas que estamos teniendo ahora. Cáritas se ha incrementado la demanda, se ha incrementado el gasto. Es verdad que la Administración también en sus proyectos nos ayuda económicamente, pero las subvenciones no te las dan al día, la dan después de unos pocos de meses. Pero claro, las personas no le pueden decir: mira, hasta que no venga la subvención no te vamos a dar de comer. Hay que darle de comer, los comedores funcionan, los centros de drogadicción, los de trata de mujeres, toda esa serie de cosas hay que atenderlo. ¿Tenemos proyectos? Bueno, pues entonces hasta ahora teníamos cubierto un poco, por decirlo de una forma, teníamos una bolsa en Cáritas para poder atender sin tener que pedir préstamos, sin tener que acudir a ese tipo de ayudas que en el fondo perjudican, ¿no? Y bueno, ahora mismo estamos ahí que tenemos que pedir un préstamo para poder abordar, un préstamo que está pagado, lógicamente, porque nos deben el dinero. Pero bueno, tenemos sí, que son las circunstancias con las que se encuentran y no hay otra, para seguir avanzando hacia adelante. Sí. Más allá de los datos, Monseñor, las cifras dicen que crecen, ¿no? Crecen anualmente, lo vemos siempre, ¿no? Parece que no se consigue controlar la pobreza. Y sin embargo, también las cifras de la riqueza crecen cada vez más. Hay un mal reparto de la riqueza. ¿Por qué vemos cada vez más gente en la calle? Sí, eso es se está detectando que hay más del 4% de ricos y muy ricos, los ricos cada vez más ricos, y aparece una pobreza del trabajador pobre,
porque con la inflación, con los precios, con toda esta dinámica de la inflación, de la subida de precios, un trabajador que antes llegaba bien a final de mes, pues ahora ya no llega. Estamos viendo personas que no venían a Cáritas que vuelven a venir a Cáritas ahora. Una cosa anómala ha sido la pandemia, pero por eso lo estamos comparando con datos del 2019. Claro, anteriores. Porque dicen, bueno, ya hemos llegado a cifras de empleo y de turismo como 2019. Pues también Cáritas dice, bueno, pues en cuestión de pobreza no hemos llegado al 2019, estamos superando todavía el 2019. Y ahí es donde estamos en definitiva, y por eso es necesario. El Papa Francisco en su carta a los pobres lo denuncia también, cada vez más rico, el rico más rico, y también denuncia lo del trabajo no decente, el trabajador cada día trabajando y que no llega a final de mes, y son cosas que tienen que analizarse, tiene que poner un poquito... Poner medidas de forma inmediata. Le voy a pedir que se moje un poquito políticamente si le preocupa, por ejemplo, que se deroguen medidas como la implementación de la renta mínima. ¿Usted qué cree que pasaría si eso sucede? Bueno, yo pienso que es que hay partidos políticos que incluso dicen que no van a dar cheques en blanco, ya que van a gobernar, no van a dar cheques en blanco a las personas que necesiten esos recursos. Bueno, mire, todo político que venga tendrá que asumir una serie de cosas y tendrá que las ayudas tendrán que darlas, porque nosotros siempre decimos Cáritas subsidiaria, y al momento cuando entran los políticos vamos a hablar con ellos, y cuando le ponemos las cifras, le ponemos los que atendemos, pues lógicamente las fórmulas de que tienen que seguir ayudando. Es decir, una sociedad como la nuestra no puede abandonar la ayuda social. Otra cosa es cómo se vaya a hacer. Bueno, ya hablaremos, pero lo que sí está claro es que tienen que atender, y tenemos que atender a los más pobres, más desfavorecidos, y si algún gobierno lo hace, pues tendremos también que enfrentarnos al que sea. Y que se deroguen otro tipo de medidas, por ejemplo, la reforma laboral, la ley del solo sí es sí, la ley trans, ¿qué le parece? Bueno, yo la ley trans estoy a favor de que se reforme, no por los trans, sino porque me parece que está Noruega viniendo atrás, Dinamarca, viendo que el negocio de las multinacionales de las hormonas están usando a menores, y entonces hoy día desde el punto de vista de medicina, como soy médico, es una auténtica barbaridad hormonar a menores para toda su vida, sin decirles que mañana van a tener los huesos frágiles, van a tener una serie de cosas de hormonas, y sobre todo la que toma hormonas ya tiene para toda su vida. Y también tenemos la experiencia de que, bueno, la Iglesia dice, si hay de verdad una disforia de género, adelante. Si hay que hormonar, pero lo que pasa es, aquí estamos hablando de menores. Que hay que alertar. Hay que recordar que usted es médico. Y los de menores, y los menores, como comprenderéis, en donde estamos viendo que puede haber casos de bullying, estamos viendo que puede haber trastornos en la adolescencia, que uno no se acepta con su cuerpo, y entonces se llega y hormona. Tratamientos irreversibles, tratamientos con unas secuelas bestiales. Y entonces, mire, hay que regular esto. ¿Y quién nos avala? Pues nos avalan los países que empezaron y que ahora están dando marcha atrás, Noruega, Suecia, Dinamarca, que tenían la hormonación. La única que reformaría sería esa, para mejorarla, pero las otras que le he mencionado, no, ni la ley solo sí es sí, ni tampoco la reforma salarial, los trabajadores, esas no. Hombre, los trabajadores tienen la reforma del salario. Una reforma salarial tiene que tener la dimensión social cubierta. La Iglesia siempre va a luchar por el salario justo. ¿Cuál es el salario justo? Es aquel que le permite al trabajador poder satisfacer las necesidades mínimas de comida, casa y demás, y al mismo tiempo poder entrar en el sistema de producción. Hay un señor que ahorra y demás, puede entrar en el sistema de producción. Ese es el salario justo de la Iglesia. Y entonces seguiremos la doctrina social de la Iglesia defendiendo eso. Y por eso es necesario, lo que no puede ser que esta pobreza se incrementa en la cuestión de la vivienda. Tenemos muchos temas de los que hablar esta noche. Sí. Por favor, le voy a pedir, señor, que nos acompañe a la otra parte de nuestro plató para seguir hablando de estos temas, porque son 828 los millones de personas que pasan hambre en el mundo. Es una situación que se ha incrementado por muchas circunstancias, no solo por el COVID, por favor.
y por la guerra de Ucrania, el cambio climático, son muchísimas las circunstancias. Así que nosotros vamos a abrir ahora debate con nuestras tres compañeras periodistas que hoy están aquí con nosotras, que son Flora Marimón, periodista de la provincia del Diario de Las Palmas. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Con Silvia Fernández del Canal 7. Muy buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Y con Ángeles Arencibia, que entiendo yo que tienen muchas cuestiones que hacerle al obispo y no sé por dónde van a empezar. Bueno, yo estaba oyendo al obispo la realidad, los datos escalofriantes, pero cuando oigo a los políticos o al gobierno saliente de los datos de la pobreza, a mí me llama la atención, o parece que vivimos en realidades paralelas, porque se lo digo porque yo le hice una entrevista al presidente del gobierno y me decía, pues Canarias es de las 3 comunidades que más ha bajado en pobreza, por ejemplo. Decía, según la encuesta de condiciones de vida, Canarias en pobreza, pobreza severa, tasa de exclusión y dificultad de las familias para llegar a fin de mes, estamos mejor que en 2018. Claro, para meterse con el gobierno anterior y decir que ahora hemos mejorado. Entonces yo le pregunto a usted, cuando usted oye estos datos y ve esta situación, ¿usted cree que el gobierno está viviendo realmente la situación de pobreza y sobre todo teniendo en cuenta que también están hablando de que se está generando más empleo, que el empleo es más estable, que han dado más viviendas y yo veo que en sus peticiones, que también en el informe usted ponen unas 10 peticiones y están pidiendo precisamente vivienda, empleo, todo lo que dicen que ya lo tienen hecho. ¿Están viviendo una realidad paralela? ¿Qué le pediría usted a...? Bueno, yo lo que digo que me parece muy bien todos estos debates que estáis ahí los periodistas, que tenemos que sacar la realidad tantas y tantas veces. El Papa Francisco llama la atención diciendo de que se quiere meter la pobreza virtual, es decir, la pobreza se mete en el campo virtual, sale un programita, ponemos un poco a los pobres y después hay que esconder a los pobres porque hay que seguir incrementando la mentalidad del bienestar y de que aquí no pasa nada, que disfrutamos todos mucho y que todos lo pasamos muy bien. Y esa mentalidad del bienestar hay que ir conservándola. Y entonces por eso me alegra todo este debate, por eso Cáritas tiene también una misión y el informe FOESA tiene una misión. Siempre a mí me hace gracia que a los políticos el informe FOESA siempre les da miedo. Sea de derecha o de izquierda, me hace gracia. Se anota, informe. Es decir, entonces, cuando aparece Cáritas con informe, parece que les da miedo, pero bueno, si no venimos a denunciar, venimos a intentar ser subsidiarios y vamos a arreglar la situación. Y hay demandas que hay que cubrir. Por ejemplo, tenemos los menores, que ya no son menores, los extutelados en la calle. Pues hay más de 600 extutelados durmiendo en cuevas, en edificios abandonados, que Cáritas les da de comer. Bueno, la Iglesia ha dicho, vamos a hacer los corredores hospitalarios. Y estamos con ellos, yo entre ellos en la Conferencia Episcopal Española. Pero claro, para eso tenemos que tener la administración que se ponga también las pilas. Mira, le tenemos ya varias diócesis dispuestas a acoger menores. Menores no, ya exmenores. Bueno, ¿por qué no facilitamos los papeles? ¿Por qué no facilitamos todo un problema de este? Claro, y entonces vamos a nosotros ofertamos. Yo tengo 8 plazas en Jerez esperando ser cubiertas a poder arreglar papeles de jóvenes que están sin papeles. Porque claro, el que tiene el pasaporte y tiene eso está muy bien, ese sabe que dentro de 2 años me voy, pero el que no tiene pasaporte ni tiene nada, y nosotros sí tratamos con ellos, por eso el Papa también Francisco y Cáritas ha sacado todo este documentito donde aparece experiencia de vida de personas, porque nosotros no tratamos con estadísticas, tratamos con personas. Y entonces eso es fundamental, y lo dice el Papa, no consiste en dar una limosnita para solucionar el problema, consiste en que hay que escucharlo, hay que meterse con los pobres, y son personas. Y por eso digo, son menores, ya no menores, bueno, vamos a abrir camino. Si lo presenta Cáritas es por algo, no es... Yo quería preguntarle, en su intervención ha comentado que las administraciones públicas deberían hacer autocrítica, ¿no? Y no sé en qué sentido deberían hacer esa autocrítica, si tienen que revisar, yo qué sé, cómo realizan los trámites, cómo gestionan el dinero. Y luego quería preguntarle a usted cómo se le queda el cuerpo, por ejemplo, cuando el Ayuntamiento de Las Palmas destina casi 1 millón de euros a las galas del Carnaval con todas las necesidades que tiene esta ciudad. Sí, por eso digo que hay que hacer autocrítica y tenemos que ir viendo las necesidades y tenemos que ir viendo entre todos, vamos a poner nuestro granito de arena. Claro que hay que hacer el carnaval, muy bien. El carnaval también genera ingresos, el carnaval está ahí, pero vamos a ir en un equilibrio y no es
no es fomentar toda esa mentalidad del bienestar, olvidándonos de tantos pobres, de tantas familias. Pues claro que hay que ayudar a la familia. Hay políticas que uno dice, no, yo no puedo soportar esto. Yo no puedo que usted le dé 400 euros a unos jóvenes para cultura y para que se lo pasen bien, cuando tenemos familias que no tienen luz y cuando estamos aquí atendiendo con unas necesidades grandes. Yo no puedo soportar eso, que usted dé 400, dé usted 400 euros a los jóvenes, pero para que se dediquen a llevar y a zanjar la brecha digital y puedan mayores atender y pobres pedir las subvenciones a través de digital, porque eso es otra cosa. Todo es la brecha, todo es digital. Los bancos digitales, nadie le dice nada a los bancos. Todo hay que hacerlo digital. Las subvenciones hay que pedirlas por medios digitales. Y entonces, si basta usted que usted llame a Endesa, a la compañía eléctrica, y habla usted con un robot y empieza a pedirle cosas, y el número de facturas, y el número de protocolos, y una persona pobre encima le dice, bueno, ¿qué hago? Obispo, yo le estaba escuchando la entrevista que le ha hecho Naira, en la que usted hablaba de ricos y pobres, cada vez hay más ricos, cada vez hay... los ricos más ricos y los pobres más pobres, ¿no? Y me he acordado del Evangelio y de esto del camello. Es más difícil que un camello entre por el agujero de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y mi pregunta es, ¿debe aumentarse el salario mínimo interprofesional? Y la otra es, ¿los ricos deben pagar más impuestos? Son dos preguntas. Mire, yo no me voy a meter en cosas concretas de lo que hay que hacer. Lo que sí hay que buscar entre los políticos todos, ese bien común implica de que hay que frenar hay que abrir una vía de ayuda para que los pobres y esa clase media deje de ser más pobre y los ricos tienen que ser menos ricos. No pueden ganar tanto, habrá que poner unos porcentajes, no lo sé, pero yo es que como no soy político ni economista y entonces yo no le puedo decir, esta es la receta, ojalá la tuviera, entonces rápidamente me ponía a... Pero lo que sí le trato de decir, porque esos son los economistas lo que tienen que hacer, lo que sí está claro, mire, yo lo que tengo es una cosa clara, y es un mínimo. Aquí no puede, el mínimo tiene que estar cubierto, el máximo... Allá usted. Es que ustedes atienden un 10%, creo que el dato es que un 10% de las personas que atiende Cáritas son trabajadores pobres, por lo tanto no cobran suficiente. Entonces claro, hay que subir sueldos. Eso habrá que denunciar, porque no solamente hasta ahora cobraban suficiente, lo que pasa es que no nos olvidemos que los precios de la luz, de los alimentos con la inflación y los precios del alquiler se han subido. Si hasta ahora dice, es que un salario mínimo de 1.100 estupendo, antes se comía, pero es que hoy no llega a final de mes, la hipoteca se lo lleva, porque las hipotecas están subiendo, la luz ha subido, los alimentos están subiendo. Eso es lo que tenemos que tener ante ese desequilibrio, hay que salir a ayudar. Y luego hay que tener en cuenta que ahora hay más trabajadores en el mercado laboral, pero trabajan muchas menos horas, Sin querer responder, nos ha respondido prácticamente a todo lo que le hemos preguntado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche, señor obispo. Esperamos que vuelva en otras más.